Hola hermanos, muy buenas tardes. Pues vamos a comenzar. Vamos 2 minutos, ¿verdad? Atrasados, les pido una disculpa, pero vamos a comenzar con esta oración. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, fiel, Señor, y misericordioso con todos nosotros. Te pido, Señor, que este tema, Señor, que exponemos el día de hoy sea agradable a ti, Padre, y que tú pongas las palabras necesarias dentro de mi boca, Señor. Te pido que apresures los pasos de las personas, Señor, y de los hermanitos que se puedan conectar, Señor, para que puedan escuchar esta enseñanza. La pongo en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, no sé si ustedes sepan, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver un tema, como siempre, muy importante y es acerca de una disciplina que debe de tener el cristiano. Como sabemos, las disciplinas al final, pues son cosas que el cristiano debe de hacer para ejercitarse en su labor cristiana, ¿no? Hemos puesto algunos ejemplos como el que entrena karate, la persona que entrena eh, eh, gimnasia o natación. Hemos visto que estas personas se, se entrenan y son disciplinados con su entrenamiento. Dentro de la vida cristiana, nosotros de igual manera tenemos disciplinas. Esas pueden ser la lectura de la Biblia, la oración, la comunión, la meditación, el estar, ¿verdad?, con los hermanos, la comunión. Y el día de hoy vamos a ver una que es muy importante, que considero muy importante, que es la lectura. La lectura de la Biblia, la lectura de la palabra de Dios. Hay una anécdota que a mí me parece muy, muy, muy graciosa, muy chusca, que es que, bueno, como ustedes saben, Albert Einstein fue un físico alemán muy famoso, muy reconocido por su gran inteligencia, uno de los mayores cerebros que ha tenido el mundo. Y resulta que Albert Einstein murió de viejo, murió por vejez, por causas naturales, y cuenta la historia que en su lecho de muerte se le había contratado, él a pesar de haber nacido en Alemania, vivió sus últimos tiempos en Estados Unidos. Me parece que fue así que en Estados Unidos. Y durante sus últimos momentos no tenía ningún familiar cerca. O sea, no estaba su esposa, no estaba su familia, sus hijos, nadie. Solamente estaba una enfermera cuidándolo y resulta que las últimas palabras de esta gran mente, ¿verdad? De este gran, pues, intelecto, por llamarlo de alguna manera, fueron en alemán y resulta que la persona que estaba a su cuidado, la enfermera, era pues nacida en Estados Unidos, solamente entendía el inglés, por lo que las últimas palabras de Albert Einstein no se conocieron. Cuando el hombre murió, llegaron las personas y le preguntaron a la enfermera cuáles fueron las últimas palabras de él, a lo que la enfermera pues dijo un balbuceo, dijo algo, pero no entendí. Resulta que sus últimas palabras las había dicho en alemán y las últimas palabras de este hombre jamás las vamos a llegar a conocer. Y muchas personas dicen, caray, ¿cuáles hubieran sido sus últimas palabras? ¿Cuáles fueron, no? Y esto taladrea, ¿no? En la cabeza de las personas, ¿cuáles fueron las últimas palabras de ese señor? ¿Qué nos dijo? ¿Qué mensaje? ¿Era un mensaje a la humanidad? ¿Era un mensaje a su esposa? ¿Era un mensaje a su perro? Eh, ¿Era importante? ¿Era no importante? ¿Qué mensaje tuvo que haber dado a la humanidad que la enfermera no entendió porque la enfermera no hablaba alemán? Uh, si ves la relación con el tema de hoy, es que esto es importante. Jesús, Jesús de Nazaret, se sabe que hablaba el idioma arameo. Obviamente tú no sabes el idioma arameo, pero por providencia divina se nos ha traducido la escritura. Y yo te pregunto, ¿sabes tú cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en los evangelios antes de ascender al cielo?
¿Las conoces? Y si no las conoces, ¿por qué no las conoces? Imagínate con este ser humano, cuántas personas no se quiebran la cabeza descifrando y queriendo averiguar cuáles fueron las últimas palabras de sus Einstein. Y nosotros por otro lado tenemos las palabras de Jesús, al menos las más importantes, las que quedaron registradas en los evangelios, y resulta que hay cristianos que no les interesa. No les interesa saber cuáles fueron las últimas palabras de Jesús, más aún no les interesa cuáles son las palabras de Dios en general. Olvídate de las últimas palabras. Los evangelios, el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. No les interesa, eso me parece increíble. Y es verdad que todos llegamos a sufrir de que a veces no nos gusta leer la Biblia, no nos agrada. A veces es un tiempo, pues algo que no se nos hace tan entretenido. Pero imagínate que estás en un laberinto, como el que sucede luego en las películas, al menos yo lo he visto ahí, yo lo he visto en las películas, ¿verdad? Donde es el laberinto hecho a base de pura planta, ¿no? Entonces entras y no encuentras la salida, algunas personas se desesperan. De hecho, Stephen King escribió un libro de terror con esa premisa. Y imagínate que tú estás en ese laberinto y de repente en ese laberinto encuentras un libro y dice instrucciones para salir del laberinto. Entonces tú corres porque has estado horas dentro del laberinto, no encuentras la salida, quieres saber cómo se sale de allí, tomas con toda tu desesperación ese libro, ¿verdad? Quizás estás sediento, quizás estás con hambre, abres el libro y resulta que cuando lo abres solamente hayas hojas en blanco. No hay nada. Ningún mensaje para ti. No te queda nada más que seguir corriendo, esperar a que la deshidratación sea mucha y morir en alguna de esas paredes de ese laberinto. Eso seguramente es terrible y somos muy bendecidos porque nosotros estamos en este laberinto llamado la vida diaria, y resulta que cuando nosotros recurrimos a ese libro que nosotros confiamos es la palabra de Dios, está repleto de consejos, repleto de sabiduría, repleto de testimonios, repleto de historia, que nos dicen precisamente cómo debemos de afrontar el laberinto y muchas otras cosas más. Entonces, ve tú cómo es tan importante que leas la Biblia diariamente. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 4, que dice, es versión en NBI, que dice, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús, dentro del contexto, él en realidad está citando Deuteronomio, y en Deuteronomio esas son palabras, ¿verdad?, de Dios, que les está diciendo a los israelitas que durante su peregrinaje en el desierto, Dios los alimentó con un alimento que nadie había visto, que provenía del cielo, que se llamaba maná, y que maná, por cierto, maná significa, ¿qué es eso, no? Un origen curioso de esa palabra maná, y los israelitas fueron alimentados con eso diario, y era una manera de reflejar dependencia hacia Dios. Y aquí Jesús nos está diciendo a nosotros que no solamente de pan vivimos, que no solamente de alimento vive el hombre, sino que también vive de todo lo que Dios dice, de todo lo que Dios exhala, de la palabra de Dios. Has de saber, por ejemplo, que las vacas, dato curioso, las vacas tienen 4 estómagos. Y aunque las vacas tienen 4 estómagos físicos,
quiero que imagines que nosotros tenemos dos estómagos. Tenemos un estómago físico y tenemos también un estómago espiritual. ¿Qué nos pasa a nosotros si un día o varios días dejamos de comer? Muy probablemente comencemos a adelgazar. De hecho, comentan algunos nutriólogos que si tú dejas de comer, lo primero que va a suceder es que sí vas a empezar a perder tejido graso, pero cuando el tejido graso se acabe vas a empezar a perder músculo y después vas a empezar a perder, tus órganos van a dejar de funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque forzosamente el cuerpo humano debe de estar con energía, debe de tomar energía de algún lado, ¿no? Podríamos hacer la analogía del carro y la gasolina. Entonces, el cuerpo naturalmente va a tomar la energía de donde sea, la va a tomar de la comida, y si no la encuentra en la comida, la va a encontrar en la grasa que tienes, y si no la encuentra en la grasa que tienes, la va a encontrar en el músculo que tienes, y si no la encuentra en el músculo, la va a encontrar en otros tejidos y en los propios órganos hasta que mueras. Nosotros también tenemos un estómago espiritual. Y ese estómago espiritual también necesitamos llenarlo. Y se llena con la palabra de Dios, con la Biblia. Como Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú dejas de leer tu Biblia, ese estómago espiritual va a estar vacío y te vas a empezar a chupar. Quizás en tu aspecto físico estés gordito o incluso estés muy musculoso, pero quizás en tu estómago espiritual, en tu cuerpo espiritual, estás hecho un palo. O sea, estás en los huesos, literalmente. Es por eso importante leer la Biblia. Y vamos a leer 2 de Timoteo 3, versículo 16, que dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Aquí la palabra de Dios está diciendo que toda la escritura está exhalada por Dios. Es decir, que son palabras de Dios. Es algo paradójico en este caso con la Biblia, porque la Biblia es un escrito humano, es un escrito completamente humano, hecho por humanos, pero a la vez, ahí está lo paradójico, es un escrito hecho completamente por Dios. Dios determinó qué estaría en la palabra, en su Biblia, digámoslo así, impresa, y Dios ha cuidado de ella a través de los años de tal manera que lo que nos llega no nos ha llegado corrompido. Y todo lo que la palabra de Dios nos dice nos sirve para algún día llegar a la estatura del Hijo, del varón perfecto que es Jesucristo. Aquí encuentro algo que es difícil porque a algunas personas no les llama la atención leer la Biblia. Algunos cristianos, claro, estoy hablando de cristianos, algunos cristianos no les llama la atención leer la Biblia, lo cual es muy contradictorio y muy paradójico. Sobre todo cuando uno recién empieza a conocer de la palabra de Dios, uno naturalmente debería de tener mucha hambre de la palabra de Dios. Escuché alguna vez que alguien decía: yo no he visto un recién nacido que no quiera dejar de comer siempre. Eso es una realidad. De hecho, por eso los bebés son lactantes. Los bebés comen cada 3 horas. O sea, cada 3 horas, cada 3 o 4 horas, los bebés están pidiendo de comer. ¿Por qué? Porque son recién nacidos. Entonces los bebés lloran, berrean, chillan, ¿verdad? De tal manera que tú les des su mamila. O en este caso de que su mamá les dé pecho, los amamante,
¿Por qué? Porque lo necesitan, su cuerpo se los está pidiendo. De igual manera, cuando uno acepta y confiesa con su boca que Jesús es que Jesús es su Señor y que Dios le levantó entre los muertos, eso es el Evangelio, el Espíritu Santo entra dentro de él y son nacidos de nuevo, somos personas nacidas de nuevo, somos bebés espirituales. ¿Qué vamos a hacer? Pedir la palabra. Somos bebés espirituales, entonces somos lactantes y es natural que queramos leer la palabra de Dios, que la queramos devorar. Si no sucedió eso contigo, muy probablemente nunca hayas nacido de nuevo. Eso es una palabra muy dura, pero es una verdad. Si tú aceptaste al Señor Jesús como tu Salvador y jamás te llamó la atención leer la Biblia, jamás te ha llamado la atención hasta hoy leer la Biblia, muy probablemente tú nunca hayas nacido de nuevo. Porque es contranatural que alguien nazca espiritualmente y no pida mamila, ¿verdad? Y no pida su Biblia. Es contranatural. Me encuentro a veces con algunas personas que se bautizaron, que asisten a la iglesia, que se bautizan, pero les preguntas en qué parte de la Biblia vas y te dicen que van en Génesis. O te dicen que no la leen. No quiero juzgarlos y no me atrevo a decir que no son. No me atrevo a decir que no son cristianos, no me corresponde a mí. Pero lo que sí me corresponde es decir un hecho. Un hecho que es que los que nacen de nuevo desean comer toda la palabra de Dios. Y así conozco varios testimonios de mis hermanos que en cuanto aceptaron al Señor Jesucristo, sintieron una necesidad de leer la Biblia, de devorar la Biblia, y gracias a Dios conozco ese tipo de testimonios. Yo en lo personal, cuando conocí del Señor, aún sin asistir a la iglesia, había leído ya el Nuevo Testamento, y en el proceso de mi conversión había leído ya la Biblia. Y esto no por mí, no es que me eleve yo, sino que es algo natural. Es algo natural y quiero que te plantees eso. Si tú no sientes ese deseo, ese anhelo por comer toda la palabra de Dios y sigues en Génesis, yo me pregunto, ¿eres un nacido de nuevo? Porque un bebé es lo que hace por naturaleza, pedir la palabra, devorarla, cada 4 horas. Entonces, el tema de hoy parte de esa preocupación, el tema de hoy parte de ese, no preocupación, de esa, de eso que tengo en la mente, que a veces no estamos leyendo la Biblia, y es importante leer la Biblia, porque la Biblia nos enseña a salir de ese laberinto. La Biblia nos enseña a saber quién es Jesús para poderlo imitar. ¿Cómo vas a imitar a Jesús si no sabes lo que Él dice? Además, probablemente tú me digas, a mí me aburre leer la Biblia. Pero ojo, la Biblia en realidad se trata de Dios. Toda la Biblia apunta a Jesús, toda la Biblia se trata de Dios. Y ojo, el cielo se trata de Dios. Si tú no quieres leer la Biblia, entonces ¿para qué quieres estar en el cielo? Es una pregunta que debemos hacernos todos. Y me incluyo, porque hay algunos días que igual me da pereza, estoy haciendo otras cosas, no la leo. Y durante esos días en donde no la leemos, debemos hacernos la pregunta, ¿para qué quiero ir al cielo? Si el cielo invariablemente se trata de Jesús y la Biblia se trata de Jesús, me estoy contradiciendo. Me estoy contradiciendo porque por un lado no quiero leer la Biblia que se trata de Jesús, pero sí quiero estar en el cielo, el cual se trata de Jesús. Entonces hay algo que pensar allí. No me quiero extender mucho, ¿verdad? La Biblia
si nosotros leemos constantemente la Biblia, constantemente la escritura, esto nos va a servir para muchas cosas, nos va a servir para madurar, nos va a servir para guiar a los demás, para guiarnos primero a nosotros mismos y después para guiar a los demás para saber cuál es el camino correcto. Leer la Biblia también nos va a ayudar para distinguir las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, vanas filosofías. Leer la Biblia también nos va a servir para adquirir sabiduría. Leer la Biblia también nos va a servir para corregirnos, para saber qué estamos haciendo mal y cambiar nuestra manera de hacer las cosas. La Biblia además también nos va a servir para animarnos en esta carrera de resistencia. La Biblia también nos va a servir para aumentar nuestra fe. Jesús es el autor y es el consumador de la fe. Jesús nos da a cada uno una taza de fe diferente y esta va aumentando cuando nosotros comenzamos a leer más la Biblia. La Biblia también nos va a ayudar para saber cómo alabar a Dios y alabarlo en el proceso de la lectura. Y la Biblia también nos va a servir para no pecar. Listé algunas pocas cosas en las que la Biblia nos ayuda, pero sin duda la lista no terminaría aquí. La Biblia nos ayuda para muchas cosas y yo te quiero invitar a que leas tu Biblia. Nadie va a leer la Biblia por ti. Hay muchas cosas que se heredan y valiosas según el mundo. Según el mundo, tú puedes heredar una casa, tú puedes heredar tierras, una fortuna, algunas cuantas cosas materiales, pero hay algo que no vas a heredar, que es la fe, que es la lectura de la Biblia. Entonces, te invito, es una invitación para todos aquí, incluyéndome, a que podamos ser más fieles con nuestra lectura de la Biblia. Vamos a hacer una oración para concluir este tiempo. Amado Señor, te damos las gracias, papá, por el día de hoy que nos permites meditar en tu palabra y en cuán importante es leer tu Biblia. Ayúdanos, Señor, porque somos a veces muy débiles, Señor, y nos ganan algunas otras distracciones en el día. Ayúdanos a serte fieles a ti, a leer tu palabra, danos el entendimiento para discernirla. Y te damos las gracias por ese libro tan valioso que tiene una edad de 2000 años y que tú has perdurado, Señor. Gracias, gracias. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes, compartirles un poquito. Les recuerdo que el día de mañana a las 6 de la tarde nos vamos a estar viendo a través de Zoom. Ya estaremos platicando, ¿verdad?, acerca de la palabra. Estaremos haciendo algunas preguntas como en qué parte de su Biblia van, cómo hacen para vencer a veces la tentación, ¿verdad?, de no leer la Biblia y muchas otras cosas en donde yo espero que podamos interactuar. Pues les mando un saludo, un abrazo a todos, estoy para servirles, cualquier cosa, ya saben por dónde contactarme y pues adiós.